Gracias por acompañarnos en esta nueva charla para transferir conocimientos. Vamos a conversar un poco sobre nuestras experiencias en estos años de pandemia. Vamos a tratar de compartir algunas mm, manifestaciones de lo que fue la pandemia para nosotros en las unidades de cuidado intensivo nuestras. Mi nombre es Andrés Felipe Yepes, soy especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Trabajo aquí en la Fundación Santa Fe y soy egresado de la Universidad del Rosario. Agradecemos a Mindray por el patrocinio de esta charla. Vamos a continuar. Como primera medida, vamos a hablar de algunos datos importantes sobre nuestras unidades de cuidado intensivo comparadas con los datos a nivel internacional. Conoceremos algunos conceptos fisiopatológicos que se fueron descubriendo en la medida en que se desarrolló la enfermedad. Y terminaremos hablando de consideraciones en ventilación mecánica no invasiva y consideraciones en ventilación mecánica invasiva eh, un poco más profundo. Vamos a hablar no de verdades absolutas, sino de experiencias en nuestro medio. A la fecha, más o menos 486 millones de casos confirmados por COVID y 6 millones de muertes han azotado el planeta en los últimos años. Ha sido una catástrofe no solo sanitaria, sino económica alrededor del mundo. Para nosotros los picos estuvieron programados entre junio, noviembre y mayo. Fue cuando tuvimos los picos junio de 2020, agosto del 2020, noviembre del 2020, enero del 2021, mayo del 2021, julio del 2021, que fueron los picos reportados también a nivel nacional. Mm, Nuestra ocupación en general en el tercer pico más o menos del 81%, con una estancia aproximada de 14.3 días, un poco más prolongada que el promedio del resto del mundo, eh, y con una proporción de ingreso aproximada de reingreso a la unidad de 1.9%. Sin embargo, si nos vamos a los datos de mortalidad cruda a través del tiempo, en los diferentes picos de la pandemia, tuvimos una mortalidad aproximada del 2021 de 21.65%, eso es en la totalidad de los pacientes, y en los ventilados más o menos del 25.7 hasta el 29% en el tercer pico. Estos son datos que comparan todas las unidades acreditadas por Joint Commission, todas las instituciones acreditadas por Joint Commission, incluyendo la nuestra. En la primera columna estamos nosotros, en la proporción de mortalidad de los pacientes ventilados comparado con, en la segunda columna, otras entidades, en la tercera, entidades públicas, entidades privadas, y por último, la última columna están las entidades top performer o las unidades de cuidado intensivo más top del mundo. Si se fijan, nuestra mortalidad se asemejó, inclusive estuvo un poco más baja en los pacientes ventilados en relación al resto del mundo. ¿Qué hicimos distinto? Vamos a hacer un viaje a través desde que llegaba nuestro paciente a la unidad de cuidado intensivo y qué intentábamos hacer nosotros en el día a día, basados un poco en la literatura pasada y en la que iba saliendo a través del tiempo. Nos dimos cuenta que es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad solo, digamos, limitada al pulmón. Y desde el punto de vista inmunológico nos dimos cuenta que el curso de la enfermedad dependía del tipo de respuesta inflamatoria montada por el paciente. Al principio tenemos una respuesta innata exagerada, con unas células de CD4, CD8 aumentadas que se iban consumiendo rápidamente. Y los pacientes que tenían un curso más severo de la enfermedad, curiosamente, tenían menos cantidad de este tipo de células, haciéndonos pensar que era una respuesta inmune innata poco adaptativa. Entonces, una alteración en la adaptación de la inmunidad, clásicamente descrita por Chen en el 2020, como los pacientes con casos más severos tienen una respuesta inflamatoria sistémica mucho más marcada por el aumento de la interleuquina 6 y algunos otros marcadores importantes. Y asimismo, como les decía, pues la demostración de la falta de adaptabilidad a la respuesta innata de esos pacientes con el consumo de los linfocitos, con la disminución de los linfocitos TCE8 y TCE4. Y en ese orden de ideas, pues como era de esperarse, la enfermedad no solo afectaba el pulmón, sino también todo el organismo, riñones, injuria miocárdica, neurotropismo. Sin embargo, pues lo principal y lo más afectado eran, en este caso, los
pulmones. Iniciamos con una respuesta alveolar inflamatoria, una alveolitis desmedida que aumentaba la superficie de intercambio gaseoso y generaba trastornos de oxigenación muy severos, sumado a un componente endotelial muy importante de trombosis, eh, llamada también inmunotrombosis a nivel distal, en los capilares más distales, y aún también más importante en el árbol, eh, digamos, en el territorio bronquial, en las ramas bronquiales, en las anastomosis, y en todas esas arterias que llevaban la perfusión al tejido parenquimatoso pulmonar, pudiendo llevar a infartos pulmonares que se veían con cierta frecuencia en estos pacientes. Y no solo se generaba un trastorno de oxigenación derivado de la respuesta inflamatoria alveolar, sino que al principio de la enfermedad el problema no era este tipo de respuesta, sino la falta de adaptabilidad a los mecanismos de hipoxemia. ¿Sí? Entonces teníamos alterados los mecanismos compensatorios para la hipoxemia, que es la vasoconstricción hipóxica, el aumento del esfuerzo respiratorio y el gasto cardíaco en relación a todo la fisiopatología de la enfermedad. Entonces tenemos un paciente hipoxémico, ¿cierto? Con ausencia de mecanismos de compensación, y a lo que denominábamos el paciente en hipoxemia feliz. Y en la medida en que progresaba la enfermedad, progresaba la inflamación, el pulmón se iba comprometiendo más, los pacientes iban teniendo más síntomas asociados. Entonces teníamos un espectro de enfermedad muy grande pulmonar. Como ven, en este caso hay tres momentos fisiopatológicos distintos, eh, desde el punto de vista mecánico muy distintos, pero desde el punto de vista de oxigenación muy similares. Entonces teníamos una disyuntiva porque lo que más conocíamos eran los pacientes en la tercera casilla, donde el compromiso de la mecánica pulmonar se reflejaba en la oxigenación. Obviamente el componente trombótico muy importante, muchos registros sobre el aumento en la incidencia de eventos tromboembólicos a cualquier nivel, eh, lo que hacía pues más complejo el asunto, y como les venía mencionando, en el transcurso natural de la enfermedad, todos los pacientes llegaban en hipoxemia al principio, hipoxemias muy profundas, sin síntomas de disnea, por decirlo de cierta manera, de síntomas generales de fiebre, malestar general, pero el paciente no percibía la disnea al principio, sino hasta cuando la distensibilidad pulmonar y el espacio muerto eran lo suficientemente grandes como para aumentar la probabilidad de que el daño neural fuera muy alto. Esto es nuevamente las distintas etapas de la enfermedad que ya hemos ido construyendo en la medida en que ha pasado el tiempo. Entonces, finalmente tenemos un paciente hipoxémico con un perfil en el cual la regulación de la perfusión pulmonar está alterada por todos los mecanismos mencionados de inflamación, pobre respuesta a la vasoconstricción hipóxica por el óxido nítrico y fenómenos microtrombóticos que afectaban la perfusión. Y lo que ya conocíamos previamente como NSDRA era el otro espectro de la enfermedad. Esto es quizás como el algoritmo que vamos a tratar, como el esquema mental. Yo siempre les digo a todos que me gusta construir esquemas mentales y mapas de cómo sería paso a paso el manejo de los pacientes. No se preocupen que vamos a irlos glosando paso a paso. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de estimar la fracción de shunt y el riesgo de sílico cuando el paciente llega en ese grado de hipoxemia tan severo. Eso es lo que tratamos de hacer. Vamos a hablar un poco de las consideraciones de ventilación mecánica. Luego, esa transición que hay entre la ventilación mecánica y las respiraciones espontáneas seguras, y algo de traqueostomía de acuerdo a nuestra experiencia local. Esta es una radiografía de un paciente que comúnmente llegaba a la unidad en estos últimos años, una neumonía multilobar con múltiples infiltrados de características periféricas, en vidrio esmerilado, algunas ya con tendencia a la consolidación. Y llega pues en una profunda hipoxemia, lo presenta el grupo digamos, de emergenciólogos a la unidad. Por lo general llegaban ya con prueba de shunt, por decirlo de cierta manera, sus pacientes, en los cuales por más CO2 que administremos, entre más graves entre más sea la severidad del shunt, pues no va a corregir con grandes fracciones inspiradas de oxígeno. Entonces, en general, los pacientes llegaban con un componente de cortocircuito muy importante, que no era suficiente con la terapia convencional como primer
medida. Entonces, sabíamos de antemano por el estudio floral y que los pacientes sin insuficiencia respiratoria hipoxémica con trastornos severos de oxigenación no les iba también con la estrategia no invasiva, salvo las cánulas de alto flujo. Sin embargo, la carga y la necesidad de tratar de mejorar la oxigenación y el confort y en general los parámetros del paciente para tratar de reducir el trabajo respiratorio eran sumamente importantes. Entonces pensábamos en una estrategia no invasiva inicial para tratar de reducir la probabilidad de llevar a un paciente a intubación y todo lo que eso implica. En principio, pues nos preocupaba la diseminación a través del personal de salud. Sin embargo, una vez aprobado por el comité de pandemia, pudimos tener los equipos necesarios para la protección de todo el personal. Íbamos retomando, los pacientes llegaban con una fracción de cortocircuito muy amplia, que se evidenciaba por la prueba de FiO2 aumentando las cantidades sin corregir el trastorno de oxigenación, lo cual nos hacía pensar que pues, el cortocircuito era muy amplio y no era suficiente con la terapia convencional. Entonces, pensando en estrategias no invasivas, sabemos desde hace tiempo con el estudio floral y que los pacientes en insuficiencia respiratoria hipoxémica por neumonía no tienen desenlaces favorables cuando se llevan a ventilación mecánica no invasiva, comparado pues con terapia convencional y alto flujo. Por eso pues dependiendo de las características del paciente escogíamos una u otra. Sin embargo, al principio el problema más grande fue la diseminación a nivel del personal de salud o digamos la preocupación por proteger nuestro personal. Y una vez aprobado por el comité de pandemias y de acuerdo a las regulaciones de todos los equipos de protección personal y nuestras habitaciones de presión negativa, pudimos empezar a hacer ventilación mecánica no invasiva y terapia de alto flujo sin problema. ¿Por qué el raciocinio fisiológico de hacerlo? Porque mantener las respiraciones espontáneas traen beneficios fisiológicos para el paciente, es decir, preservar las vías fisiológicas de la protección de la vía aérea, reducir complicaciones mecánicas asociadas con la intubación orotraqueal y prevenir la disfunción y atrofia diafragmática. Está contemplado dentro de la evidencia como posibles beneficios de la ventilación mecánica no invasiva y las estrategias no invasivas en general. Aquí vemos una imagen ilustrativa sobre todo lo que reduce el esfuerzo respiratorio, la estrategia de ventilación mecánica no invasiva con presión soporte, evidenciado por las oscilaciones de la presión esofágica, que cómo se reducen. Eso implica indirectamente que el esfuerzo respiratorio se va reduciendo a través del tiempo. Pero teníamos un enemigo muy difícil de combatir y era el impulso neural y el alto esfuerzo respiratorio en el contexto de la presión positiva, en el caso de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva, podrían eventualmente en un pulmón heterogéneo aumentar el estrés regional mediante los fenómenos conocidos como péndulo oculto y aumentar el edema y asimismo perpetuar la inflamación alveolar. Asimismo, las presiones transvasculares eran sumamente importantes porque también aumentaban el edema y era lo que se denominó un vórtex de lesión pulmonar autoinfligida, en donde el aumento del drive respiratorio condicionado por el edema pulmonar, la hipoxemia, la reducción progresiva de la distensibilidad pulmonar en relación a la progresión de la enfermedad, la agitación, aumentaban el esfuerzo respiratorio y hacían que esos swings de presión transpulmonar aumentaran mucho, aumentando el volumen corriente más allá de lo permitido, aumentando la frecuencia respiratoria y generando lesión pulmonar autoinfligida. Esto es básicamente las cortes grandes sobre ventilación mecánica no invasiva en COVID. En general, el porcentaje de fallo era más o menos del 30 al 28, era muy heterogéneo. Fíjense que hay cortes con fallos del 67% y conocemos que en la insuficiencia respiratoria hipoxémica más severa era mayor. Sin embargo, si se fijan, pues los niveles de oxigenación nunca eran tan comprometidos en esos pacientes y pues quizás era una opción viable. Hay que recordar que la mayoría de los estudios que evalúan ventilación mecánica no invasiva tenían la interfase de helmet o el casco, pues, y nosotros eventualmente no disponemos de la misma interfase y eso genera algunas consideraciones adicionales.
En general, cuando hacíamos la prueba de FiO2 para estimar la fracción de Shunt, mirábamos qué tan alto era el trabajo respiratorio, se podía objetivizar también por escalas clínicas, y en general, si estaba muy alto y el paciente tenía alguna comorbilidad adicional, como edema pulmonar, cardiogénico, falla cardíaca, indudablemente lo llevamos a ventilación mecánica no invasiva, o si no, realmente podríamos hacer una prueba con cánula nasal de alto flujo. Si tenía alguna contraindicación absoluta para la ventilación mecánica no invasiva, se llevaba a ventilación mecánica invasiva inmediatamente. Y de las cosas más importantes en ventilación mecánica no invasiva y alto flujo es la monitoría continua. Nosotros teníamos límites de alarma, los cuales hacían que tomáramos la decisión de intubación rápida. Entonces, seguimiento a la SAFI, a la PAFI, y lo más importante del seguimiento es la tendencia, si viene mejorando o no viene mejorando. Si la frecuencia respiratoria no se redujo durante las primeras horas del inicio de la terapia, si el volumen exhalado medido a través de nuestras interfaces oronasales eran mayor de 9 a 9.5 litros por kilo de peso ideal, la probabilidad de fallo era muchísimo mayor, y dos escalas ya validadas para este tipo de dispositivos, el ROX y el Hardcore. ¿Por qué el punto de corte de 9 mililitros y 9.5 mililitros por kilo de peso ideal? Ya sabemos desde hace tiempo, en dos estudios publicados en el mismo año por autores distintos, que la probabilidad de fallo en ventilación mecánica no invasiva cuando el volumen exhalado era mayor de 9 a 9.5 litros por kilo era mucho mayor, y era muy probablemente las razones que les he mencionado sobre la lesión pulmonar autoinfligida en esos pacientes. Esta es la escala Hackworth, que lo usamos eventualmente en los pacientes que son llevados a ventilación mecánica no invasiva, con unos niveles aceptables de sensibilidad para predecir fallo en la terapia. Y asimismo el seguimiento al índice de ROX, que pues es la SAFI sobre la frecuencia respiratoria. Si el paciente tenía menos de 2.85 a las 2 horas, inmediatamente considerábamos llevar a intubación. Si estaba en un área gris, veíamos la tendencia y el cambio en el ROX, y dependiendo de eso decidíamos si intubar o no. ¿Qué no procurábamos hacer? Intubarlos tardíamente, porque sabemos que muy tardíamente, inclusive hasta 7 días después, pacientes que fallan a este tipo de terapias pues tienen una mortalidad sustancialmente mayor. Y a pesar de que recientemente han salido estudios que favorecen la evidencia de la ventilación mecánica no invasiva en el contexto de COVID, estos estudios están hechos con, por lo general, como les dije, la interfase de casco o helmet, el cual no está disponible para nuestro medio y genera grandes problemas de confort tener un dispositivo oronasal por tiempos prolongados. Por ende, la tasa de fallo era o es mucho mayor con estos dispositivos. Por ende, la mayoría de nuestros pacientes en la unidad estaban por lo general ventilados. Ahí ven los porcentajes más o menos de qué porcentaje de pacientes recibieron en general ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. Entonces, los mensajes iniciales en este aspecto es la monitorización estricta y las alarmas en relación a el seguimiento de los pacientes era sumamente importante. Por eso el recurso humano durante el seguimiento de los pacientes era sumamente valioso. Tener en cuenta la lesión pulmonar autoinfligida, hay que intubar a tiempo. A tiempo es un término muy, muy complejo de definir, pero con las herramientas de alarma eran suficientes para tomar la decisión, y siempre que el paciente tuviera deterioro, tratar de buscar desencadenantes como sobreinfección bacteriana, tromboembolismo pulmonar o alguna otra alteración. Entonces, este paciente que les mencioné al principio llegó, se intentó hacer un ciclo de ventilación mecánica no invasiva y acto seguido una progresión pulmonar sumamente importante. Supongamos que decidimos llevarlo a una intubación orotraqueal. Entonces, con los aspectos prácticos de la ventilación mecánica no invasiva, en ese momento teníamos una disputa académica y filosófica sobre los distintos fenotipos propuestos por el doctor Gattinoni, el fenotipo L, el fenotipo H, que ya todos, asumo, conocen, y la disyuntiva era cómo se ventilaba un paciente, cómo se ventilaba otro paciente con un SDRA establecido clásico. La respuesta en general llegó con el tiempo. Lo que hicimos principalmente fue aferrarnos a la evidencia disponible,
y es tratar de proteger principalmente el pulmón. Lo primero es no hacer daño, y en general las recomendaciones eran habitualmente alineadas con las guías de manejo de SDRA, mantener volúmenes corrientes bajos, entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso ideal. La pronación cuando era indicada de acuerdo a los estudios del PROSEBA, con algunas consideraciones especiales en COVID, claro está. Y el PIP, los pacientes con SDRAs más severos, pues quizás se beneficiaban de PIPs más altos. Sin embargo, aparecían publicaciones como esta, en las cuales, a pesar de tener un fenotipo imaginológico L o H, teníamos discordancia tanto en niveles de distensibilidad como en niveles de, digamos, oxigenación y fenotipos imaginológicos absolutamente discordantes en los pacientes entre el fenotipo L y el fenotipo H. Por eso, difícilmente podríamos en ese momento decidir si tal paciente se ventila de cierta manera y este paciente de otra manera. Estas son las cohortes de ventilados en COVID más común, pues las características ventilatorias, pacientes con índices de oxigenación por debajo de 150 la mayoría, pero fíjense en la mecánica pulmonar, que no era, digamos, en algunos casos por encima de 30, inclusive unas cohortes por encima de 40 mililitros por centímetro de agua. PIPs relativamente altos, salvo la corte de Estados Unidos, y los volúmenes corrientes pues muy variables. Entonces estamos ante una población muy heterogénea que posiblemente en el transcurso de la enfermedad en el que se hizo el estudio, pues estaban en momentos fisiopatológicos distintos, y no quiere decir que la receta de cocina implique ventilar a todos los pacientes que lleguen en un fenotipo H o un fenotipo L en ese momento era lo que había que hacer, sino que tendríamos que individualizar en general los pacientes. Pero ¿cómo se individualiza en una pandemia? Teniendo mucha carga asistencial. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer fue crear algoritmos de pensamiento rápido que nos ayudaran a tomar decisiones fáciles a la cabecera del paciente, teniendo en cuenta la mejor evidencia disponible hasta el momento. Entonces, el paciente llegaba, se ventilaba y se trataba de mantener volúmenes corrientes entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso de acuerdo a la driving pressure. Si el paciente tenía una distensibilidad pulmonar muy normal y se lograban mantener presiones de distensión menores de 15, pues se podrían dejar volúmenes corrientes liberalmente entre 7 y 8 mililitros por kilo. O si no se lograba esta meta, pues se podría reducir a 6 mililitros por kilo. En ese orden de ideas, si el paciente no era llevado a metas tanto de oxigenación o venía empeorando, el siguiente paso una vez intubado al paciente era tratar de ver qué PIP le voy a poner a mi paciente. Y era la pregunta más frecuente en la mayoría de las unidades y todavía en el mundo, ¿cuál es el PIP que hay que ponerle a los pacientes? Y siempre la respuesta va a ser individualice. Pero ¿con qué herramientas vamos a individualizar esos pacientes? Es lo que les voy a tratar de contar. Entonces, cuando intubamos el paciente, teníamos dos opciones fundamentales en los periodos anteriores, y era tratar de aferrarnos a las tablas del ARTSNet en relación a las bajas PIPs y altas PIPs, o acudir a la estrategia publicada por Gattinoni, que era, dependiendo del grado de severidad del SDRA, empezar con PIPs de 5 a 10 si era leve, de 10 a 15 moderado, de 15 a 20 severo. Siempre nosotros preferimos empezar con la parte más baja. Sin embargo, teniendo en cuenta que tiene muchas contrariedades el uso de estas tablas, solo lo usamos para el momento inicial de la intubación. Luego, en un segundo momento, pues esto es básicamente para mostrarles el raciocinio de usar PIP, y es tratar de evitar tanto la sobredistensión como el atelectrauma y mantener la ventilación lo mejor posible a capacidad funcional residual para evitar aumentos en la resistencia vascular pulmonar que golpeen de manera sobredimensionada el ventrículo derecho. Y pensando cómo podríamos individualizar los pacientes, apareció el grupo de Toronto contándonos cómo podría uno, a través de un modelo tricompartimental, evaluar el potencial de reclutabilidad de los pacientes. Entonces entendemos el concepto de baby lung en esta tomografía como el pulmón que está aireado a PIPs bajos, en este caso PIPs de 5, por decirlo así, y en naranja está el pulmón potencialmente reclutable, es decir, ese volumen que voy a ganar a través de aumentar un PIP
o aumentar la presión al final de la expiración, y una porción pulmonar que definitivamente no es reclutable. Nuestro trabajo era tratar de identificar qué pacientes eventualmente se beneficiaban de aumentos en el PIB y qué pacientes no, porque eventualmente cuando uno aumenta desproporcionadamente el PIB en estos pacientes no reclutables, puede llegar a mejorar algo la oxigenación a expensas de generar un daño pulmonar muy severo. Y entonces, a través de este estudio publicado por el grupo de Laurent Brochard y Luchen, a través de las curvas de presión-volumen, intentaron tratar de identificar cuáles eran los pacientes potencialmente reclutables y cómo hacerlo a través de una maniobra simple de una sola respiración, tratando de identificar cuál era la distensibilidad del pulmón, cuál era la distensibilidad del pulmón total cuando uno reducía sustancialmente el PIB en 10 más o menos, y la relación que existe entre la distensibilidad del pulmón bebé sobre la distensibilidad del pulmón, digamos, la distensibilidad del pulmón reclutable, podría darnos luces sobre el potencial de reclutabilidad. En términos más sencillos, un paciente sedado profundo, por lo general, y relajado, preferiblemente, para que no haga esfuerzos inspiratorios y pueda haber problemas con la interpretación de la maniobra. Uno llevaba al paciente a PIB de 15 y hacía un descenso progresivo del PIB de más o menos 10 centímetros, y en realidad terminaba siendo una maniobra de reclutamiento en donde medíamos el volumen exhalado total y tratábamos de garantizar y calcular cuál era el volumen exhalado predicho versus el volumen de reclutabilidad. Es decir, si nosotros tenemos un volumen predicho para una presión baja, es decir, un PIB de 5, que se calcularía de acuerdo a la distensibilidad en presiones bajas, ¿sí? Ese pulmón en presiones bajas no está reclutado y equivaldría a la distensibilidad del baby long. Sin embargo, nos queda esa porción de volumen exhalado que sería digamos, la sustracción entre el volumen total menos el volumen predicho. Y finalmente, calculando la distensibilidad del volumen, digamos, la distensibilidad del pulmón reclutable sobre la distensibilidad del pulmón a PIB bajo, o sea, el pulmón baby long, se sacaba el índice de reclutabilidad de inflación. Y pues esta es una pequeña explicación ilustrativa de alguna de nuestras muy juiciosas terapeutas sobre cómo se hace eventualmente la maniobra de reclutabilidad. Lo primero que van a hacer ellas ahí es calcular el punto de apertura crítica, que recientemente, hasta el 2018, precisamente haciendo el estudio que les mencioné previamente, se dieron cuenta que el punto de apertura crítico de la vía aérea estaba, digamos, pasando desapercibido en muchos pacientes en esa área y era más común de lo que creían. ¿Perdón? ¿Perdón? Entonces, fíjense que se lleva una maniobra de bajo flujo.
Entonces fíjense que ese paciente no tiene punto de apertura crítico. Entonces todas las mediciones que se hagan en ese punto van a ser apropiadas y no necesitamos prefijar el PIB bajo por encima del punto de apertura crítico. Entonces, digamos que el cálculo inicial del punto de apertura crítico es importante porque pues, se dieron cuenta que no había comunicación entre la vía aérea superior y la inferior, cuando obviamente estaba toda la vía aérea cerrada, y que se necesitaba cierto nivel de presión para que el pulmón empezara a insuflarse. Fíjense, en la parte A, ese paciente tiene un punto de apertura crítico casi de 15, en donde empieza a insuflar el pulmón. Y eso es importante porque en la medida en que usted haga maniobras, usted tiene el PIB por debajo del nivel del punto de apertura crítico, las mediciones que haga con digamos, maniobras de oclusión como presión meseta o cálculo del autopip van a ser sesgadas y no son fiables. Por eso es importantísimo tratar de calcular el punto de apertura crítico. Es un fenómeno fisiológico conocido hace muchos años en los pacientes obesos, en los pacientes anestesiados. Sin embargo, se ha visto con más frecuencia en el SDRA y por eso es importante tratar de identificar el punto de apertura crítico. Si se fijan, este es un caso en el cual el punto de apertura estaba más o menos en 12 centímetros con un PIB de 10, o sea, estábamos por debajo del punto de apertura crítico. Y este es el resto de la maniobra en el cual les cuento. Es una maniobra de básicamente desreclutamiento, porque estoy llevando inicialmente un PIB alto, bajo el PIB en 10 puntos y mido cuál es el volumen exhalado total, que eso implicaría el volumen ganado por el PIB durante, digamos, el pulmón reclutable teóricamente, más el baby long. Ahí para que lo terminen de identificar. Fíjense el volumen exhalado 800 en ese caso. Se hace una pausa inspiratoria tratando de identificar la presión meseta a nivel bajos para calcular la distensibilidad de ese pulmón en un nivel bajo de PIB. Y pues el doctor Brochard tiene una calculadora donde uno introduce los datos y es mucho más fácil. Sin embargo, entendiendo el concepto de la sustracción del volumen exhalado, cómo se calcula la distensibilidad del volumen reclutable versus el baby long, pues hace más fácil la interpretación de los datos. Si tenemos un índice de reclutabilidad por debajo de 0,5, manejábamos PIB bajos, el paciente definitivamente no era candidato a aumentar PIB y quizás era candidato a otras estrategias más agresivas como terapia extracorpórea, otras cosas, porque ventilatoriamente quizás no iba a ser posible hacerlo. Sin embargo, no era tampoco excluyente el hecho de intentar pronarlos en ese proceso, ya que hay evidencia reciente de los pacientes que eran obviamente reclutables cuando se ponen en ventilación en prono se vuelven reclutables. Si el ventilador
digamos, si la maniobra ventilatoria nos decía que el índice de reclutabilidad de inflación era más de 0,5, usábamos PIBs un poco más altos. Ahora la pregunta es, ¿qué PIB alto? Es una buena pregunta y en ese momento entrábamos a hablar de nuestros, digamos, perfil de seguridad en el paciente. El PIB alto que nos permita tener una presión de distensión por debajo de 15, una presión meseta idealmente por debajo de 27. Recuerden que el core pulmonar está relacionado con presión meseta por encima de 27 en la mayoría de los casos. En ese orden de ideas, cuando tratábamos de medir la presión meseta, eso lo hacíamos pues obviamente todos los días y creo que se hace en todas las unidades de cuidado intensivo, procurar que sea entre 0,5 y 2 segundos, no más allá de eso, porque puede eventualmente sesgarse la medición por fugas imperceptibles o las propiedades viscoelásticas del pulmón hace que la presión meseta vaya descendiendo progresivamente a través del tiempo, como en este caso, y como lo ven en este ejemplo donde viene descendiendo probablemente. Toca revisar qué está pasando. El índice de estrés es una medición objetiva rápida a pie de cama, es simplemente básicamente significa la relación que hay entre los cambios intratidales de distensibilidad durante la fase inspiratoria, asumiendo que la resistencia del sistema respiratorio es normal y está dado por esa ecuación. En términos generales es relativamente fácil, con buena reproducibilidad interobservador, saber cuándo el índice de estrés está mayor de 1 o menor de 1. Entonces la fórmula fue escrita hace ya varios años, en donde A es la relación de la presión de la vía aérea en el tiempo, en un segundo, B, que es el índice de estrés específicamente, si el índice está por debajo de 1, la concavidad es baja, por decirlo de cierta manera, y si es mayor de 1, la concavidad es alta. Eso implica que hay sobredistensión cuando es mayor de 1 porque hay cambios sustanciales de la distensibilidad intratidal y cambios intratidales, y la C es básicamente la presión de la vía aérea en el tiempo. Así se nos sirve como mecanismo de alarma para tratar de ver cómo estamos ventilando al paciente. Este es un índice de estrés de 1. Fíjense que no hay cambios, pareciera, intratidales de la distensibilidad y pareciera estar en una ventilación bastante homogénea. Este es pues básicamente el estudio que demostró eso. Fue un modelo de ratas y pues identificó que básicamente los marcadores inflamatorios cuando el índice de estrés era mayor de 1 eran mayores. El ventrículo derecho, que es un actor fundamental dentro del proceso, lo monitorizábamos eventualmente a pie de cama. Podríamos hacer varios tipos de mediciones, reducción del TAPSE durante la titulación de PIB, pero quizás una de las más importantes era tratar de identificar el flujo a través del tracto de salida del ventrículo derecho, tratando de identificar cuál era la relación de la poscarga del ventrículo derecho en relación al aumento de las resistencias pulmonares, posiblemente por sobredistensión alveolar. Fíjense la muesca que se genera en la medida en que va cambiando el PIB a través del tiempo. Eso solo significa aumentos de la resistencia vascular pulmonar. Son muescas muy parecidas a las descritas en tromboembolismo pulmonar o también descritas en hipoxemias severas por SDRA. Y cuando el ventrículo derecho es un problema, ya sabemos de hace tiempo que la posición en promo descarga el ventrículo derecho, medido por varios índices a través de ecografía transesofágica. El doctor Antoine Millar-Barón hace mucho rato nos contaba que la posición en promo es benéfica para el ventrículo derecho en casos donde fuese un problema. Y en miras de la microtrombosis tan acelerada y la inmunotrombosis generada por la fisiopatología de la enfermedad, sumada a los eventos trombóticos grandes que pudiese presentar la enfermedad, podríamos eventualmente hacer un surrogado de la monitorización a pie de cama del espacio muerto. Digamos que en la medida en que la relación entre el CO2 exhalado y la presión arterial de CO2 digamos, se acercaba a 0,5, la probabilidad de muerte era muy alta y se correlacionaba con espacios muertos muy, muy grandes. También teníamos probabilidad de capnografía volumétrica cuando se podía. Y pues este paciente con 11 PIB y 200 mililitros de volumen corriente estaba ya sobredistendido. Fíjense arriba un índice de estrés posiblemente mayor de 1 y abajo la curva que se baja fundamentalmente por la sobredistensión alveolar tan tremenda en este paciente. Y si no tuviéramos ninguna de estas herramientas de monitoreo, aunque pues unos gases arteriales por lo general se tienen, la diferencia entre el aumento del 10% más o menos del CO2 en sangre después de una titulación de PIB
con respecto al basal, quizás sugiere sobredistensión alveolar. En el contexto del paciente sedado profundo, teníamos problemas de asincronía, sí, como eventualmente pueden revisar sobre el trigger reverso, que son básicamente contracciones diafragmáticas excéntricas por reflejos espinales en relación a la insuflación inicial generada por el ventilador y no son generadas por el paciente. Existe un paper muy bonito sobre los distintos fenotipos de trigger reverso, que en este caso se correlacionan con presiones esofágicas que no tenemos eventualmente, pero podrían identificarse a pie de cama de acuerdo al contexto del paciente y el momento en el cual se encuentra. En este caso era un paciente sedado profundo con esas muescas intratidales sin iniciar las respiraciones muy sugestivas de trigger reverso, que lo sugería más aún con la prueba de oclusión expiratoria. Hacemos una prueba de oclusión de 5 segundos y si el paciente no inicia o no se revela el esfuerzo ventilatorio del paciente, la probabilidad de que sea trigger reverso es mucho mayor. Esto ya ha estado descrito. Los pacientes que inician las respiraciones, pues posiblemente no tienen un trigger reverso. Si lo tienen, pues mirábamos si el paciente estaba listo para despertar, se reducía la sedación, si no, pues se dejaba, se optimizaba la relajación neuromuscular y la sedación, dependiendo del caso. Y si hay esfuerzo muscular, pues se miraba qué otras posibilidades de manejo habría, como este caso en el cual el paciente inicia las respiraciones después de una pausa expiratoria y se bloquea, es decir, no permite la pausa per se. Existían otras asincronías, pues no asincronías, pero sí otras condiciones que pudiesen eventualmente generar sincronías, como esto, que son oscilaciones cardíacas. Fíjense en la escalar de flujo-tiempo, esas deflexiones positivas sugestivas de oscilaciones cardíacas por la ritmicidad. Eso eventualmente podría generar cambios como autotrigger. Fíjense, la sensibilidad está aumentada en este caso para tratar de evitar estos autodisparos. Nuevamente, una vez hacíamos todo eso a pie de cama, fíjense, vamos apenas en la titulación de PIP a pie de cama de nuestros pacientes. Eventualmente intentábamos iniciar ventilación en prono en la mayoría de los pacientes que fuesen reclutables y que tuvieran un trastorno de oxigenación severo, moderado a severo, pues en miras de optimizar la mortalidad de estos pacientes. El estudio PROCEBA hace mucho tiempo sabemos que demostró cambios en mortalidad de estos pacientes. Sin embargo, aún así, en el estudio más grande de CRA, solo el 16% se usaba la ventilación en prono, todo esto prepandemia. Después de la pandemia ya hay estudios que demuestran que casi el 77% de los pacientes son llevados a ventilación en prono con mejores desenlaces. Esto es el estudio clásico del PROCEBA, donde se demostró más sobrevida en los pacientes que fueron llevados a ventilación en prono en 16 horas con desenlaces a 90 días. Fíjense, en esta cohorte de 1,000 pacientes que fueron llevados a ventilación en prono, curiosamente con distensibilidades también casi normales, todo posiblemente por el beneficio que implica mejorar la relación ventilación-perfusión en los pacientes en prono, mejoraba indudablemente la oxigenación. En nuestra experiencia, nosotros, dada las observaciones que hicimos en el transcurso de la misma, prolongábamos un poco más el tiempo de prono 24 hasta 36 horas, lo cual ha sido validado evidentemente en algunas publicaciones sin tener mayores efectos adversos relacionados con úlceras por presión o algunas otras como inestabilidad hemodinámica, gracias a todo lo maravilloso que ha sido el equipo en general. Inclusive hay reportes en los cuales se llevaba por primera vez hasta 4 días en ventilación en prono sin mayores efectos adversos. No nos fuimos más allá, pero sí nos dimos cuenta que prolongar un poco más la ventilación en prono en el tiempo sostenía más los niveles de oxigenación y mejoraba la hemodinamia en general del paciente. Este es básicamente nuestro protocolo institucional de ventilación en prono. Tenemos 3 checklists fundamentales, uno previo a la maniobra, durante la maniobra y la evaluación post-prono. Básicamente, antes del prono se protegen todas las áreas de presión del paciente, se fijan todos los accesos vasculares, todo lo que tenga que ver con la vía aérea listo, el monitoreo, y durante la maniobra pues se hace
básicamente como les voy a mostrar, y en el postprono pues cambiando cada 2 horas de posición. Este es el video de entrenamiento de nosotros al principio de la pandemia. El gran equipo de enfermería, médico y de terapia pues hicieron todos los esfuerzos posibles para tratar de hacerlo lo mejor. Entonces fíjense cómo se hace la maniobra. En general hay 5 personas en total, dependiendo obviamente del índice de masa corporal, y una persona externa observando la maniobra. Existen situaciones especiales. Tuvimos pacientes pronados con traqueostomía, claro que sí. Los pacientes que iban saliendo de la enfermedad y tenían un second hip, una sobreinfección pulmonar que hacía nuevamente severo, entonces pues tocaba eventualmente no quitarles el beneficio de la maniobra de pronación. Este paciente también en ECMO pronado, quizás ha sido uno de los casos más bonitos de la unidad. Y ya en aras de ir terminando, luego viene la transición de la ventilación asistocontrolada o controlada completamente en el paciente, que necesitamos que mejorar la oxigenación, estabilizarlo, y viene cuando estaba más o menos 24 a 48 horas con los índices de oxigenación estables en supino, la transición a reducir la sedación para hacer pruebas de respiración espontánea, pruebas de despertar diarias en esos pacientes, y tratar de llevarlos eventualmente a las pruebas de respiración espontánea. Nuestro enemigo principal, el drive neural, que estaba mediado por muchos estímulos. Imagínense un paciente en la unidad de cuidado intensivo con estímulos suprapontinos, todos tienen miedo, ansiedad, disconfort, ¿cierto? Todos tienen mediadores inflamatorios saliendo de una enfermedad inflamatoria de larga data. Hay estímulos bioquímicos que tienen que ver con los centros respiratorios, el CO2, el pH, el shunt, y los estímulos mecánicos que aumentan el impulso neural, que son las atelectasias. Las consolidaciones en general hacen que el estímulo sea mucho más pronunciado y sea un problema controlarlo para nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Tratar de llevar los pacientes a las respiraciones espontáneas más protectivas disponibles. Claramente no teníamos para todos catéteres de presión esofágica, entonces nos tocaba ver cuáles eran los subrogados más importantes para predecir que nuestras respiraciones iban a estar dentro de parámetros protectores e identificar a tiempo qué paciente estaba haciendo esfuerzos absolutamente desproporcionados. Entonces hicimos maniobras de oclusión, pues de pausa inspiratoria y expiratoria ya validadas previamente, que se correlacionaban con presiones musculares, y eso lo hacíamos todos los días en los pacientes que estábamos en esa transición a modos espontáneos. ¿Listo? Más o menos tenemos que el contexto de los pacientes pues está en este contexto, el paciente con injuria pulmonar muy severa, en el cual podemos tener o muy sedado o poco sedado, y cuando empezamos a despertarlos empieza a tomar fuerza la disfunción diafragmática por múltiples razones. Una, por sobreasistencia. Entonces estamos asistiendo mucho al paciente, el diafragma se sigue atrofiando, aparte de que viene de un largo tiempo de relajación neuromuscular, sedación profunda, ¿cierto? Tenemos que el miotrauma excéntrico en relación a las contracciones excéntricas inducidas por asincronías como el trigger reverso, el ciclado temprano o esfuerzos inefectivos. Todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de ver estos pacientes. Este es el raciocinio de las pausas o las maniobras de oclusión. Tenemos una maniobra de oclusión inspiratoria en donde calculamos el índice de presión muscular, y una oclusión expiratoria donde calculamos la presión de oclusión, el P01, y en general en la presión de oclusión inspiratoria también calculamos la presión de distensión o driving pressure en espontáneo en los ventiladores que lo permitan. La presión, el índice de presión muscular es un índice validado ya hace mucho tiempo que se correlaciona con la presión, el producto de presión-tiempo, y con el esfuerzo respiratorio por una presión muscular aumentada. Si la presión muscular, que es la diferencia entre la presión meseta en una pausa inspiratoria, como lo vieron aquí, en una pausa inspiratoria se logra hacer una meseta, la diferencia que hay entre eso y la presión, el PIB más la presión soporte, pues hace que refleje mayor presiones musculares. Fíjense, aquí hicimos una pausa inspiratoria, se hace una meseta y se calcula
en este caso en 21, con una presión pico, o algunos la calculan también, en este caso de 19, sería más o menos 2, una presión muscular probablemente aceptable. Ya con los otros índices miramos si estaba sobreasistido o no. Y la presión de distensión en este caso daría más o menos 11, que es la diferencia entre la presión meseta y el PIP en este caso. Cuando hacemos la presión expiratoria, las presiones de oclusión expiratoria, pues calculamos la presión de oclusión y la presión transpulmonar dinámica, que también son eventualmente reflejo de esfuerzos inspiratorios dañinos para el paciente y generadores de daño diafragmático. Esto estaba validado en este estudio y naturalmente hacemos una pausa expiratoria y se calcula en este caso más o menos menos 3/4 de la presión de oclusión, es el subrogado de la presión muscular, en este caso está en 7.1, lo cual hace pensar que el paciente está bien asistido. Y en este caso un paciente con una presión de oclusión muy alta, que nos da más o menos una presión muscular de 22, lo cual implica que el paciente quizás esté con una asistencia insuficiente. Fíjense, podría haber espacio a aumentar la presión soporte en estos casos. Esto es el drive neural calculado a través de la P01, es un reflejo de los primeros 100 milisegundos de la inspiración, y entre 1,5 y 4 es quizás el rango aceptable. Entre 1 y 1,5 es su asistencia, y por encima de 4 esfuerzos inspiratorios inapropiados. Se recomienda hacer mediciones seriadas de 3 más o menos para hacer un cálculo ideal, y tenemos varios fenotipos. Entonces tenemos el fenotipo en el cual el drive neural es normal, o sea, tenemos una P01 que está entre menos 1.5 y 2, un esfuerzo normal calculado con las presiones musculares normales a través de una presión de oclusión, o tenemos un paciente con un drive neural alto y un esfuerzo alto por aumento de ambas mediciones. Sin embargo, tenemos otro fenotipo que es en el cual el paciente tiene un drive neural muy elevado con un esfuerzo normal. Eso habla de disfunción diafragmática y disociación neuromecánica. En este caso también hay que tratar de soportar mejor el paciente y de rehabilitarlo en mejor manera, sin dejarlo que haga esos impulsos neurales, y tratar de controlar el drive neural, ver qué está pasando con ese paciente. Entonces tenemos dos, al final de la revista, en el paciente que ya estaba respirando espontáneo, tenemos dos conceptos: el paciente está sobreasistido, tiene asistencia insuficiente, o pues está normal. Entonces si tiene sobreasistencia es porque tiene una presión muscular entre 3 y 5, un P01 entre 1 y 1,5, y el paciente está haciendo cosas que pueden sugerir que esté, por ejemplo, sedado, como un trigger reverso o ciclados tempranos, o tenga asistencia insuficiente el paciente cuando las presiones musculares están por encima de 15, que la presión transpulmonar dinámica esté por encima de 10 y una P01 por encima de 4, y haga cosas que sugieran también asistencia suficiente, como asincronía por sed de flujo, y también parámetros clínicos como la escala observacional de distrés respiratorio, que puede sugerir que el paciente está con sed de aire. Y ya para terminar, después de que el paciente estaba con nosotros, insistimos en la ventilación espontánea, quizás un porcentaje de pacientes llegan al día 14 sin extubarse. ¿Qué vamos a hacer? Al principio de la pandemia sabemos que hasta el día 21, por el miedo a la aerosolización, era muy grande para las infecciones con el personal de salud. Sabemos por múltiples estudios que la traqueostomía temprana favorece desenlaces desfavorables en la unidad de cuidado intensivo, y después de un tiempo, con la evidencia disponible, nos dimos cuenta que entre más temprano se hacía, sobre todo entre el día 10 y el día 14, la mortalidad iba reduciendo, inclusive ajustada a los pacientes más graves con apaches más altos. Asimismo, permitía reducir progresivamente la sedación. Fíjense las cantidades de sedación que se usaban después de hacer la traqueostomía en estos elegantes estudios. Ninguna infusión después del día 7, la mayoría, más de 2 infusiones. Obviamente hay casos excepcionales y casos en los cuales la sedación dura muchísimo por el drive neural tan elevado en estos pacientes, pero en general la tendencia era a reducir la medicación. Y algunos datos preliminares de un estudio sobre la redefinición del concepto de Berlín en donde estamos, que es a 2.600 sobre el nivel del mar. Nos hemos dado cuenta que no se correlaciona muy bien la PAFI con la mortalidad. Entonces esto está
está por salir. Los mensajes finales de todo este viaje, entonces, lo primero es no hacer daño. En contextos de pandemia, aferrarnos a la evidencia, y a la mejor evidencia disponible fue lo mejor que pudimos hacer. No había tiempo para innovar, ¿cierto? Había que hacer lo que había que hacer y había que cuidar a los pacientes de la mejor manera, individualizar los pacientes en la medida en que se pueda, con las herramientas disponibles, con elementos de juicio mentales rápidos y plausibles, es lo mejor que pudimos haber hecho. La ventilación protectora diafragmática durante la transición a modos soportados, traqueostomías eventualmente entre el día 10 y el día 14, y el equipo de trabajo en la unidad de cuidado intensivo lo es todo. Estos son los pacientes por los que trabajamos todos los días, y esta es la mejor recompensa para nuestro trabajo. Nuevamente, gracias a todo el equipo, a los terapeutas, a enfermería, a mis colegas, y pues siempre he creído que son un grupo maravilloso en donde hacemos lo ordinario de forma extraordinaria. Muchas gracias.